Habíamos estado viendo y hablando acerca del Evangelio de Marcos. La última vez hicimos un pequeño paréntesis, pero vamos a continuar con esta serie del Evangelio de Marcos. Y veíamos anteriormente, en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, a partir del versículo 16 al versículo 20, cómo Jesús llama a los discípulos, ¿verdad? Vemos que llama a dos pares de hermanos, si se acuerdan, ¿no? Que eran pescadores. Vemos a Pedro y Andrés, si se acuerdan, que Jesús los llamó. Dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Vemos la autoridad de la palabra de nuestro Dios, la autoridad de Jesús, de cómo al decirles, vengan conmigo y yo los voy a hacer pescadores de hombre. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Dudaron? No, ¿verdad? Dice que dejaron todas sus cosas e inmediatamente le siguieron. Ahora, lo que sigue es como que una continuación acerca de lo que es la autoridad de Jesús. De hecho, el tema así se llama, la autoridad de Jesús, y nos la explica a través de este ejemplo que muchos ya no sabemos, que muchos hemos leído, pero yo sé que el Señor quiere hablarnos hoy grandemente a cada uno de nosotros. Vamos a leer el Evangelio de Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 28. Marcos 1, del versículo 21 al 28. Y dice así: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bien, aquí el Señor claramente quiere hablarnos acerca de su autoridad, de su poder sobre toda la creación. Lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Se acuerdan que había llamado a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan? Ellos iban con Jesús. Jesús iba con ellos. Dice que entraron en Capernaum en los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaban. Es interesante porque en la sinagoga era un día como este día de enseñanza, hagan de cuenta que era un domingo o un jueves, como que estuviéramos aquí, ¿no? Solamente que dentro de la sinagoga no tenían a un maestro como tal designado, sino que tenían la libertad ellos de escoger, obviamente, a un escriba, a un letrado, a alguien que supiera de las escrituras, y lo subían y era el que enseñaba. Entonces tocó, no fue coincidencia, así lo preparó Dios. Llegó Jesús con los cuatro discípulos y le dieron la oportunidad a Jesús de predicar, de enseñar. Algo interesante es que esta palabra enseñar es didasco en el griego y se traduce como, bueno, no se traduce, más bien este verbo enseñar es un verbo en presente activo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que está haciendo constantemente, es algo que se está haciendo continuamente. Y esto me llamó mucho la atención porque muchos de nosotros a veces decimos o tenemos la idea, si Jesús viniera y me hablara, no hombre, pues mi vida cambiaría. Qué impresión el ver a Jesús, ¿no?
Si Dios me presentara, wow, qué impresión. Pero mis hermanos y amigos, nuestro Jesús, nuestro Dios, no está muerto. La Biblia dice que está vivo y que está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué creen? Jesús sigue enseñándonos. Él se sigue parando enfrente de cada uno de nosotros y nos sigue enseñando la palabra de Dios. No es el maestro, no es el líder, no es el pastor, es Jesús mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Lo decía Les hace rato en los anuncios, cada vez que se abre la palabra, es Cristo mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Lo sigue haciendo y todavía lo seguirá haciendo cuando estemos en la eternidad con Él. Qué precioso es saber esto, ¿no? Qué hermoso, qué precioso saber que tú le hablas a Dios y que Él te contesta. Él no se queda callado. Él siempre nos habla, Él siempre nos habla. Nosotros, ¿verdad? Somos los que a veces, muchas veces o la mayoría, pues no prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Y seguimos leyendo aquí en el versículo 22. Dice que se admiraban, se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, dice, y no como los escribas. Yo estaba leyendo y parte de los escribas que estaban dentro de las sinagogas también usaban comentarios de otros eruditos, de otros escribas. ¿Sí? Tenían ellos un libro donde había como anotaciones, hagan de cuenta que tenían como una Biblia de estudio como nosotros. Y tenían comentarios y tenían anotaciones de diferentes escribas. Y eso era lo que enseñaban. Pero viene Jesús y empieza a hablar, ¿de quién creen? De Él mismo. De Él mismo comienza a hablar. Entonces se maravillaron porque decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que no necesita de lo que nosotros estamos hablando? Que no necesita de todo esto. ¿Quién es? Juan mismo lo dice, ¿verdad? Que el Verbo, dice, vino a este mundo y se hizo carne. Hablando de Jesús. Jesús, el Verbo se hizo carne. Verbo en el griego que es logo, se traduce como la palabra se encarnó, vino a este mundo y nos enseñó y nos sigue enseñando. Él era Dios hablando de Él mismo. Por eso se maravillaban y decían, wow, ¿quién es? Y si seguimos leyendo en los demás evangelios sinópticos, decían, ¿quién es este? Nunca habíamos escuchado algo como lo que Él está diciendo. ¿Cómo es posible? Y vemos aquí en el versículo 22 que dice que les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad. Me encanta porque esta frase en la NTV dice, lo hacía con verdadera autoridad. Y la pregunta aquí que va hacia nosotros es, esa autoridad de Cristo, ¿podemos obtenerla nosotros también? ¿Vive también en nosotros? ¿Nosotros podemos ejercer esa autoridad que Jesús dio, que Jesús manifestó en ese momento? Claro que sí. Y Jesús nos da un ejemplo de cómo y del por qué. Y es lo que nos quiere enseñar. Y es algo que se ha ido perdiendo, hermanos. La autoridad. Nadie obedece, nadie hace caso, cada quien hace lo que bien le parece. Me recuerda mucho al libro de Jueces, ¿no? Así termina. Que el pueblo, los reyes, todos hicieron lo que bien les pareció. No había autoridad. ¿Pero por qué? Porque desecharon a Cristo. Desecharon a Dios. No querían una autoridad. Entonces aquí dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay algo que nosotros tenemos que entender y que si somos observadores, algo que siempre nos decía nuestro pastor
Para ser un buen estudiante de la palabra tienes que observar. Tienes que observar. Y si nosotros vemos cómo comenzó el ministerio de Jesús, cómo Jesús se sujetó desde el principio a lo que le dijo su Padre. ¿Se acuerdan que él iba creciendo en gracia, sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres? Se sujetaba a sus padres. Si nosotros comenzamos leyendo, se sujetó a Dios cuando fue bautizado, se sujetó al Espíritu Santo cuando Jesús fue llevado al desierto. Y esa sujeción hizo que esa autoridad en él se manifestara aún más, porque él era Dios. Pero recordemos que también era hombre. Él también aprendió, él también estaba aprendiendo. Esta palabra autoridad en el griego es exousia, con X, E-X-O-U-S-I-A, exousia, así se escribe. Significa potestad de dirigir u ordenar inherente o delegadamente. Sabemos que la autoridad de nuestro Dios es inherente, es de Él, es parte de Él. Decía hace rato, Jesús creció en gracia y en sabiduría. Dice aquí, les enseñaba como quien tiene autoridad. Escuchemos, la autoridad de Jesús, la autoridad verdadera, fluye a través de la sujeción que tú y yo tenemos hacia Dios, hacia su palabra. Yo no puedo estar aquí enfrente, yo no puedo enseñar si yo no me sujeto a Dios, si yo no me estoy sujetando a mis autoridades. Un ejemplo rápido, los que son docentes, los que son maestros, ¿no? Allá afuera, en la escuela, no sé, como que molesta, ¿no? Que están la bola de chamacos ahí, haciendo su escándalo y tú le, ya cállense, ¿no? Y tú dices, chale, a veces no me hacen caso y como que te saca de onda, ¿no? ¿Por qué? ¿Se imaginan? Yo me imagino cómo sentirá el Señor cada vez que nos dice algo y no le obedecemos. Ahora, es ilógico que dentro de la congregación yo esté al frente de un ministerio y quiera que me hagan caso cuando yo no me someto a Dios. Esposo, ¿cómo quieres que tu esposa se someta a ti si tú ni siquiera oras por ella? Si tú no la ministras con la palabra. ¿Cómo? Es ilógico, ¿no? ¿Cómo hijos que vivimos aún con los padres, cómo queremos, los que estamos al frente de personas, cómo queremos que se sujeten o se sometan si yo no me puedo sujetar a mis padres? ¿Cómo? Es ilógico. Y luego a veces nos quejamos, no, es que no entiende, no esto. Bueno, preguntémonos, ¿yo me estoy sujetando a mis autoridades? ¿A lo que ellos me dicen? Esto es por más lógica. Si tú no lo haces, yo no lo hago, ¿cómo? ¿Cómo voy a demandar algo que yo no hago? Y se nos olvida, no es que tanto sé, es que tanto me estoy sometiendo a la palabra de Dios. ¿Y cuesta? Claro que sí cuesta. Cuesta muchísimo. Y hace rato escuchaba una predicación y como seres humanos nos llega en el orgullo, ¿no? Porque decía este pastor, muchas veces nos sentimos inútiles. Y decía este pastor, pues ¿qué crees? Eres un inútil. Qué feo, ¿ah? Soy eso. Pregunta, ¿qué dice la Biblia? Lucas capítulo 6, ¿qué dice? Siervos inútiles somos. ¿Sí o no lo dice así? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Tú, yo o Dios? Dios. ¿Quién es el que hace las obras en nosotros? Dios. Y si no estoy sujetándome, y si no estoy buscando someterme a Dios, ¿cómo pienso hacer las cosas?
¿De qué manera? No voy a poder. Si no hay una sujeción hacia Dios, no voy a poder hacer nada. La muestra más clara nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en los temas anteriores, cuando fue llevado al desierto, cuando fue bautizado. Él no tenía por qué bautizarse, no tenía de qué arrepentirse. Lo hizo ¿por qué? Por obediencia. Fue llevado al desierto para ser probado. ¿Qué necesidad tenía él? Pero vino a enseñarnos. Es más, Filipenses capítulo 2 lo dice claramente. Hebreos capítulo 5 también lo dice. Él tuvo que padecer para aprender la obediencia. Y nosotros, la verdad, que con tan poco nos quejamos. Y nos quejamos bastante. Apenas fuimos a un... ¿Puedo decirlo? No puedo decirlo. Fuimos a un evento de líderes, ¿no? Con todos los hermanos de aquí. Y yo la verdad no iba con una actitud que tú digas, sí, amén, gloria a Dios, voy a escuchar de la palabra. No. Sería un hipócrita si te dijera que sí. La verdad es que no. La verdad es que iba con una actitud, digo, ¿para qué voy? Pues yo había estado orando por un trabajo, el Señor me dio el trabajo, y si voy a descuidar de ese trabajo, y no voy a tener dinero, y qué va a pasar, y qué eso. Ese era mi pensamiento. Me quitó mi paz totalmente. Y mero llegando allá a la primera conferencia, bravo. Bueno, dice Dios, ¿no soy yo el que te dio ese negocio? ¿No soy yo el que dices tú que te sustenta? ¿No soy yo? Y el Señor cambió en un instante todo el panorama. Y obviamente pues, me sentí mal, le pedí perdón. Dije, Señor, perdóname. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo algo a Dios? Y dices, ahora sí voy a obedecer, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí voy a ser valiente y estoy haciendo las cosas bien, y Dios te responde tu oración, y tienes esto y tienes el otro, y de repente Dios te prueba. ¿Nos seguimos sometiendo a Él? ¿Lo seguimos buscando igual? ¿O nos apartamos de Él? Es lo que Dios quiere, que a pesar de cualquier circunstancia nosotros estemos sujetos a Él, para que su autoridad se manifieste en cada uno de nosotros, para que podamos predicar, para que podamos alzar la voz, para que más almas puedan ser ganadas a Cristo, no por ti, no por mí, sino por Él. Él es el que murió en la cruz, no tú y no yo. Ahora sigo leyendo. Dice aquí en el versículo, leímos el 22, ¿verdad? Dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos aquí rápidamente a Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra quebrantar me llamó mucho la atención porque se traduce como romper en pedazos. También se traduce como romperse por una acción de descomposición. Qué interesante, ¿no?
¿Por qué creen que el Señor nos tiene que quebrantar? ¿Por qué creen que es necesario que no nos separemos de su palabra? Porque estamos, y perdón por la palabra, pero podridos totalmente por dentro. El Señor tiene que quebrarnos, tiene que deshacernos porque venimos de un mundo totalmente echado a perder. Y el Señor es tan grande su amor que con la misma palabra que nos hiere, nos sana. Dice que Él pone la llaga y Él la cura. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso Dios tenemos. Pensemos, ¿quién puede hacer eso? Un amigo te escucha, sí, escucha tus problemas y esto y el otro, pero hasta ahí. ¿Y qué es lo que hace? Te cuenta sus problemas también. Y tú así de, chale, pues yo vine aquí por ayuda, no para que me contaras tus problemas, ¿no? Y el Señor, ¿qué hace? No, Él nos sana, Él nos venda, Él nos levanta, Él nos perdona. Y dice que es por medio de ¿qué? De su palabra. Esto, ¿qué quieres sanar? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes agobiado, cargado, trabajado? ¿No sabes qué hacer con tu vida? Esta es la respuesta. Aquí está. Si fallaste, levántate, hermano, y sigamos caminando. Sigamos caminando. Que Jesús para eso vino. Sigamos caminando, sigamos creciendo, sigamos buscando la palabra de Dios. Tenemos que seguir alimentándonos y buscándonos de Él. Vamos rápidamente aquí otra vez al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 23. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. A veces leo estos pasajes de Jesús, de cómo hablaba y de cómo reprendía a los demonios, o cuando estaban en la barca. ¿Se acuerdan que Jesús estaba dormido y los discípulos: maestro, despiértate que perecemos? Y como que lo leemos o nos los imaginamos así, ¿no? Como que, por ejemplo, en el versículo 25 dice: pero Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. No, nada que ver. Nos pintan a un Jesús así: hermano, pues calla, pues levántate, pues arrepiéntete. No, ese no era Jesús. Jesús tenía autoridad. ¿Se imaginan cuando dio las bienaventuranzas, que estaban en el monte y la multitud de gente sin micrófono y sin bocinas? Y dice que todos se quedaban callados y ponían atención a Él. La autoridad que Él tenía, que demostraba, que reflejaba, porque realmente tenía una comunión con el Padre. Jesús mismo lo decía: mis palabras no son mías, son de aquel que me envió. Él ponía a su Padre en primer lugar. Y tú y yo no lo hacemos muchas veces. Decía aquí en el versículo 23, que en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde estaba el espíritu inmundo? ¿En dónde estaba? ¿En dónde? En la sinagoga. No manches. Hermanos, la mayoría pensamos que el enemigo, bueno, sí está afuera, claro que sí. Pero ¿qué creen? También está aquí adentro, entre nosotros. Aquí está, no lo vemos. Pero aquí, recuerden, el libro de Hechos lo habla. Está la iglesia visible, la iglesia invisible. ¿La visible cuál es? Nos vemos aquí todos, sentaditos, sonriendo.
pero el día que Cristo venga por su iglesia, ¿nos iremos todos con Él? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Realmente todos los que estamos aquí nos vamos a ir con Él? Eso es para ponernos a reflexionar. Dice que en la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo que dio voces y decía: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué? Jesús en la cruz vino a deshacer todas las obras de las tinieblas. ¿Tú estás buscando a alguien que resuelva tus problemas? ¿Estás buscando cómo salir de ese problema familiar? ¿Que te sientes triste, que no sabes qué hacer con tu vida? Aquí está la respuesta, en la palabra de Dios. Vamos a Primera de Juan, acompáñenme a Primera de Juan, por favor. Primera carta de Juan. Carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera carta de Juan 3, 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras ¿de quién? No del vecino, no de la suegra, no de la esposa, no. Las obras del diablo. ¿Sí? Ese es nuestro enemigo. Uno de nuestros enemigos. Entonces, si dice aquí que Él vino para deshacer las obras del diablo, ¿por qué insistimos? ¿Por qué insistimos en querer hacer las cosas como yo pienso y como yo creo? Cuando se supone que Cristo a eso vino, ¿no? Y estamos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasa aquello? ¿Y por qué ahora esta situación? ¿Y por qué ahora no tengo dinero? ¿Y por qué ahora me pasó esto? ¿Desde cuándo dejamos de buscar a Dios? ¿En qué momento? Porque esto no es de un día para otro. Esto fue algo paulatino que dejamos de hacer. Empezaste a lo mejor a menguar en tu oración. A lo mejor te echabas 1 hora, 2 horas. Menguaste a 1. Y de 1 hora menguaste a 45 minutos. Y de ahí le bajaste a 30. Y de ahí le bajaste a 15. De ahí a 10. De ahí a 5. Y de ahí ya nada más te levantabas. Y gracias Dios por este día. Amén. ¿Qué pasó? Algo pasó en tu vida, algo pasó en la mía. ¿Qué es la consecuencia de todo eso? De que nos hemos apartado de Dios. Aquí me llama la atención que dice en el versículo 24, o sea, dice: has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y enseguida Jesús en el versículo 25 le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Por qué lo reprendió? ¿Acaso le dijo una mentira? Pregunto yo, ¿Jesús no es el Santo de Dios? ¿Sí o no? Sí, no. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué le reprendió? ¿Acaso dijo una mentira? Dice aquí que en el versículo 26 que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea, lo obedeció. Vamos por partes. En el 25 dice que le reprendió, dijo: cállate y sal de él. Estamos de acuerdo que dentro de la sinagoga dice que había un hombre con espíritu inmundo. Muchas veces nosotros queremos o nos imaginamos que alguien que está influenciado por los demonios va a estar dando vueltas y va a estar echando espuma por la boca. No, no necesariamente eso. Tú y yo
Así estábamos antes de conocer a Cristo, influenciados por demonios. ¿Sí o no? Y la Biblia lo dice claramente. Fíjense, en Efesios 5, Efesios 2, versículo 2. Efesios 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es el que teníamos tú y yo. Estábamos pero bien enchamucados. Muchas veces como que queremos ir al extremo, ¿no? Que, si ese vato, si ese señor, ese que está ahí, ese chavo se avienta y se hace así, se retuerce, es porque está influenciado por demonios. No, no necesariamente. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está tu vida? Ahí sí manifiesta si realmente hay un cambio. ¿No dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, que somos nuevas criaturas? Que las viejas cosas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí lo dice así o no lo dice así? Ahora fíjense, aquí también en Colosenses, aquí adelante Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, 13 dice: el cual nos ha, ¿qué? A ver, aquí dice en la pantalla: el cual nos ha, ¿qué? ¿Librado de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, dice, de su amado Hijo. ¿En dónde estábamos tú y yo? En las tinieblas. ¿Gobernados por quién? Por el mismísimo chamuco. Ahí se manifestaba cómo éramos, ¿sí o no? Tu carácter, mi carácter. ¿Cómo te comportabas con los demás? ¿En qué pensabas? ¿En qué pensaba? ¿Sí o no? Se manifestaba ahí en los demonios y no lo veíamos. Ahora dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y que ellos atacan ahora nuestra mente, nos lanzan dardos a nuestra mente y están atacándonos con pensamientos. Ya no podemos ser gobernados por las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, si es que somos hijos de Dios. Primera de Corintios 6, somos morada del Espíritu. Somos templo del Espíritu. Eso tenemos que entenderlo. Y ahora me sorprende porque en Marcos, en nuestro texto, dice que en el versículo 25 que le respondió, le dijo: cállate, sal de él, y el espíritu salió. Mis hermanos, los demonios creen en Cristo, y amigos que nos visitan y los que nos ven a través de las redes sociales, los demonios existen y los demonios no son ateos. Los demonios creen en Dios. Claramente lo dice Santiago 2, versículo 19, que los demonios creen y tiemblan. Oye, no puede ser que el demonio tenga más fe que nosotros, ¿no? Chale. Entonces, dice aquí, vuelvo a decir la pregunta que dije hace rato: ¿por qué lo reprendió Jesús? ¿Por qué los reprendió? Dice: ¿qué tienes contra nosotros? Dice: ¿has venido para destruirnos? Pero aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo les serviría
al ministerio o a la causa de Cristo que mentirosos, inmundos, confesaran que Él es el Hijo de Dios. Es más, es lo que quería evitar. Si nosotros leemos adelante en Marcos capítulo 3, después de que pasó esto, cuando Jesús reprendió y echó fuera demonios, ¿qué le dijeron los fariseos y los escribas? Este echa fuera demonios por Belcebú. ¿Sí se acuerdan? Jesús quería evitar eso. De hecho, por eso siempre que vemos que reprendía y sacaba, echaba fuera demonios, los callaba, porque no era el momento, no era el tiempo en que se tenía que manifestar como el Mesías. Aún no era el tiempo. De hecho, si nos acordamos también a muchos que sanó, ¿qué les dijo? Cállate, no hables, no hables, no digas quién fue. Simplemente ve. Y es lo mismo que estaba haciendo. Y me hace pensar en cuántos de nosotros muchas veces actuamos así, como demonios. Digo, chale, ¿qué onda? Haciendo y poniendo una cara aquí y no dando testimonio allá afuera. Y por causa de nosotros, como dice la Biblia, el nombre de Cristo muchas veces es vituperado, es causa de burla. Por causa de nuestro comportamiento, por causa de nuestro testimonio. Por eso muchos no se quieren acercar a Cristo. Esto es palabra que duele, sí, pero es necesaria. El Señor tuvo que hablar a mi vida fuertemente. Sigue hablando. Y nos está hablando a cada uno de nosotros. No es casualidad, somos su iglesia. Y el Señor quiere que haya un cambio verdadero en cada uno de nosotros. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Para eso vino Cristo a morir, para que ya no seamos los mismos. Él dio su vida por ti y por mí. Sigo leyendo aquí, dice que todos, versículo 27, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Cuando tenemos que entender esto, el hacer milagros no era el principal motivo por lo que vino Jesús. Él no vino que claro que fueron importantes, sí, pero no vino a eso. Marcos capítulo 1 versículo 38 lo dice claramente y lo vimos en una clase anterior donde decía, vamos, donde venía la multitud y lo agolpaba y se fue a un lugar apartado con los discípulos y dice, vamos porque falta que yo predique en aquellos lugares, dice, porque a esto yo he venido. A esto ha venido Cristo. Cristo sigue estando presente en su iglesia y en cada uno de nosotros. Somos embajadores, representantes de Él. ¿Realmente estamos siendo unos buenos, dignos representantes de Cristo? ¿O simplemente estamos siendo unos hipócritas? Nada más cuando nos conviene. Es algo que el Señor tiene que cambiar en cada uno de nosotros. Hay una persona que Dios me está permitiendo conocer, es un chavo, y Dios me está dando la oportunidad de predicarle, gracias a Dios. Y esta persona me ha dicho, es que tengo problemas con mi padre, tengo problemas con mi familia, mis hermanos, esto, bla, bla, bla. Y la verdad es que no hay otra manera que pueda cambiar, le digo, tu vida, más que creas en Cristo. Y esta persona me dice, pero es que no puede haber esto, y le puedo decir, no hay otra manera.
La única manera en que tu vida y mi vida va a cambiar es por medio de Cristo, por medio de arrepentirnos y de creer en Él. Es la única manera. Es lo que Dios está esperando, que todos, dice, procedamos al arrepentimiento. Y si hoy, si en esta semana, si en este mes tú dejaste de buscar a Cristo, hoy, como la primera vez que Dios nos buscó, nos sigue buscando. Y Él está aquí, hablándonos a cada uno de nosotros. A cada uno. Él conoce tu nombre, Él conoce tus problemas, Él conoce lo que estás pasando. No hay amor más grande, dice la palabra. No hay amor más grande el que haya puesto su vida por nosotros, siendo pecadores. Quiero preguntar aquí, ¿quién desea, quién anhela ser usado por Dios? Amén. Si realmente queremos ser usados por Dios, hay que sujetarnos a Él. Hay que agarrarnos de Él. Porque es la única manera, hermanos, es la única manera en que nosotros vamos a poder obedecer a lo que Él nos manda. Separados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Cristo es el Todopoderoso. Él es el grande, el fuerte, el temible, el misericordioso, el perdonador. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia y vamos a hallar el oportuno socorro. Es nuestro Padre, Él nos ama. Si hemos pecado en contra de Él, hay que arrepentirnos para que esa autoridad de Cristo se vea reflejada en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos vuelves a dar. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos vuelves a recordar. Como lo dijo Pedro, tú no te cansarás de recordarnos todas estas cosas, aunque a lo mejor algunas las sepamos, pero se nos olvida, Dios. Y muchas veces regresamos a donde tú ya nos has sacado, Padre, y te pedimos perdón por eso. Perdónanos porque insistimos en regresar. Como dice el libro de Proverbios, nosotros mismos cavamos el pozo donde caemos. Perdónanos, Dios. Perdónanos por apartarnos de ti. Perdónanos porque no se ve reflejado en mi vida, Señor, tu autoridad, tu poder, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía. Perdónanos, Dios. Perdónanos por apartarnos. Te suplicamos en esta tarde que tú nos limpies. Como aquella primera vez, Señor, límpianos de todo pecado, de avaricia, de idolatría, de fornicación, de adulterio, de borracheras, de lujurias, Dios. Límpianos. Y que sea tu Espíritu Santo quien gobierne en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos, Dios. Queremos, nuestro anhelo es parecernos a ti, Dios. Ayúdanos, porque eres tú el del poder. Eres tú el que tiene esa gracia para levantarnos. Eres tú el que tiene esa gracia para seguir caminando. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Tu propósito se cumplirá en cada uno de nosotros, porque tu misericordia es para siempre. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.